Hola a todos, nos encontramos en un nuevo episodio de Connexia Talks. Yo soy Sandra Escobar, líder Healthcare en Connexia, y hoy me acompaña Daniel Velasco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora Sandra, por esta invitación. Mi nombre es Daniel Velasco, soy ingeniero de ventas de Connexia. Bueno, hoy el tema que queremos charlar con Daniel es acerca de todos los desafíos que surgen cuando se quiere hacer una implementación de una solución tecnológica en el sector salud. Dentro de varias cosas que ya hemos identificado, una que nos ha sonado mucho es el tema de la interoperabilidad y la integridad entre varios sistemas de información. Después que nosotros tengamos una solución tecnológica muy buena, pero es claro que vamos a tener que integrarla con otros sistemas de información que van a estar en el cliente e incluso con proveedores de ese cliente. Ahí, Dani, ¿tú qué nos puedes mencionar al respecto? Bueno, sí, es un tema bastante importante y relevante, sobre todo en este ecosistema de salud, los diferentes actores. Y hay diferentes desafíos que podemos evaluar dentro de este proceso, como es la estandarización, sí, porque aquí estamos hablando de una palabra bastante importante y muy relevante en este momento, que tiene que ver con la interoperabilidad. Y la interoperabilidad tiene diferentes formas de verla y de planificar para poder realmente implementarla. Entonces, como le mencionaba, hay diferentes desafíos, ¿no? Entre ellos están los estándares, porque tenemos diferentes estándares en diferentes países y eso hace que a veces se vuelva complejo, porque al ver diferentes estándares, muchos quieren implementar uno de ellos porque es el que está de moda, porque es que en ese momento lo toman de referencia de otra compañía. Entonces, eso hace complejo lograr ese objetivo de la interoperabilidad. También actualmente en Latinoamérica contamos con sistemas de información antiguos que no fueron diseñados para interoperar, que no fueron diseñados para intercambiar información, y eso hace también que se vuelva algo complejo, ¿no? Ese proceso de interoperabilidad. Pero más que seguir con temas de los desafíos que tiene este tema de la interoperabilidad, es importante mencionar que existen como procesos que debemos evaluar para determinar qué es lo que queremos interoperar, porque hay interoperabilidades técnicas, semánticas y organizativas. Entonces, yo tengo que evaluar dentro de la compañía qué es lo que quiero hacer, cuál es mi grado de madurez para realmente llegar a interoperar, porque si hablamos de la interoperabilidad técnica, seguramente que es de la que muchas personas hablan, muchas compañías hablan, y lo piensan simplemente como integrar dos sistemas de información, o integrar unos sistemas de información, ¿para qué? Para que se pasen datos y por ahí poder hacer algo. Pero muchas veces dejan atrás todo el tema, primero, organizacional, ¿sí? Si una compañía quiere hacer interoperabilidad, primero también sus procesos internos deberían interoperar. Deberían de alguna manera tener algún tipo de proceso de traducción, de homologación del idioma, para que realmente en el proceso escrito como tal, ¿sí?, puedan trabajar de manera integrada y con una visión holística. Y entonces eso nos lleva también a hablar de la interoperabilidad semántica, de tratar de que realmente todos los actores o sistemas de información que hablan en diferentes idiomas, están en diferentes tecnologías, en diferentes lenguajes, realmente nos transfieran la información para que la podamos utilizar de una manera integrada y realmente para que nos permita llegar y cumplir los objetivos, ¿no? Y tener los resultados que hemos esperado. Entonces, más allá de esos diferentes desafíos que existen con la interoperabilidad, es pensar qué grado de madurez tenemos, cómo podemos y qué recursos tenemos para atacar esa interoperabilidad que queremos lograr. Bueno, pero ahí tocas un punto, y es que se va a estar intercambiando información, y esto nos lleva a otro siguiente gran reto, no menos relevante, que es el tema de la seguridad de información y la confidencialidad de los datos, ¿sí? Porque estamos hablando de información en salud que es información sensible, ¿sí? Realmente el dato de mi diagnóstico, yo como paciente no quiero que lo sepa el mundo entero, es mi diagnóstico y es como algo muy íntimo entre mi médico tratante y mío. Entonces, esa parte es súper clave para que uno como paciente también se sienta tranquilo de que mi información no va a estar siendo conocida en todo el ciberespacio. Ahí, en ese sentido, cuéntanos cómo viene siendo el desarrollo de soluciones que realmente nos garanticen que esto se dé tanto del lado del paciente, del médico, de todos los actores del sistema. Sí, doctora, es bastante importante este tema porque actualmente, y usted lo mencionaba, hay una frase que es datos sensibles.
Y los datos sensibles y la información que tenemos de salud es información muy relevante para muchas industrias. Y digámoslo así, esto es bastante interesante para el mercado negro. Por eso tenemos que estar protegidos, porque hay diferentes variables que hacen que la seguridad y la confidencialidad sea crítico en los diferentes actores. Pero como usted lo ha mencionado, hay que determinar y evaluar con qué actor estoy trabajando. Dentro del ecosistema de salud tenemos diferentes actores, como por ejemplo el asegurado, la red de prestadores, los proveedores como tal, las aseguradoras y entes de control. Y entonces, en esa evaluación tenemos que determinar qué grado de seguridad y confidencialidad necesitamos tener. Es importante que hoy estamos sometidos a muchos ataques cibernéticos, hay mucha tecnología. Con la implementación de la inteligencia artificial y otro tipo de mecanismos se está haciendo mucho más accesible a tener esa lógica para poder tratar de romper esta seguridad de los sistemas de información. Y claro está, hablando de salud, son muy apetecidos. Entonces es importante hablar, por ejemplo, en el tema del cifrado, en el tránsito de la información, ¿sí? Que no simplemente, hace un momento estábamos hablando de interoperabilidad, que simplemente la información viaje, pero viaje así, cruda, como está, no. Hay que de alguna manera cifrarla, hay que tener mecanismos de autenticación, ¿sí? Multifactor, por ejemplo, que nos permita tener mayor seguridad. Y aquí es importante también mencionar la estrategia de cómo logramos que haya realmente seguridad. Y voy a lo siguiente, el tema de ciberseguridad, confidencialidad, eso se nos puede convertir en algo que es cultura, ¿sí? Debe partir de ahí, de la cultura. Y voy a poner un ejemplo. Desde Connexia, por ejemplo, y aquí es una pequeña historia, nuestro equipo de ciberseguridad tiene la cultura y el proceso de notificarnos, de educarnos, de actualizarnos de lo que está pasando con temas de ciberseguridad, ataques informáticos. Y nosotros a veces decimos internamente que nos están diciendo, nos cuentan historias de terror. Pero esas historias de terror hacen que tomemos conciencia de qué es lo que pasa con la información. Qué es lo que pasa si me llega un correo que realmente puede ser nocivo y que yo lo abro y descargo y lo comparto. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, el tema de la ciberseguridad, el tema de la confidencialidad de los datos también tiene que ser un tema de cultura entre los diferentes actores que nos permitan tomar conciencia de qué mecanismos existen para podernos proteger y nosotros también cómo podemos utilizar esos mecanismos para poder proteger toda esa información. Y ahí nos lleva esto a otro punto, y es lograr esa adaptación al cambio, ¿sí? En tomar estos nuevos hábitos que nos permitan, mantener la seguridad, la confidencialidad de los datos. Pero adicional a eso, esta adaptación al cambio incluye que muchos profesionales que no han sido formados necesariamente en tecnología, estrictamente hablando de los profesionales de salud, tengan que adaptarse a estas nuevas herramientas. Y lo digo yo, pues como profesional médico, realmente lo que haya detrás en el ciberespacio no es nuestro interés. Nuestro interés es que si me presentas una herramienta, esa herramienta yo la pueda utilizar fácilmente. Porque si esta curva de aprendizaje tarda mucho tiempo, seguramente va a ser mucho más complicado que se siga adelante con el proyecto, porque así, nos demoramos más, estamos perdiendo dinero, hay quejas de los pacientes, los mismos pacientes en el uso de estas apps. Uno ve, por ejemplo, lo que son adultos mayores que por ahí no tienen tanta destreza para manejarlas, entonces dependen de un tercero que les ayude a utilizar la herramienta. Entonces, toda esta estrategia de gestión del cambio, que incluiría capacitaciones, el temas de uso de herramientas tecnológicas, pero sobre todo mostrarles los beneficios ya a futuro, que uno espera que no sea un futuro tan lejano, que se puedan ver más a corto plazo, pues son indispensables para que se logre una implementación exitosa. Finalmente, las herramientas no se hacen para el que las está construyendo, sino para el profesional de salud o para el mismo paciente, que esperan que esta herramienta realmente les ayude, les mejore su día a día. Y esto nos lleva a otro punto importante, que es toda esta experiencia de usuario. Te lo digo, médico también, si me pones a hacer 80 clics, de una vez digo, yo no voy a usar tu herramienta. Eso te lo diría yo. Sí, dos temas ahí importantes que usted mencionaba. Primero,
lo que es la resistencia al cambio, ¿no? Veníamos a hablar de temas de interoperabilidad, estábamos hablando de temas de seguridad de la información, de confidencialidad, y eso tiene que ver con tema de usos y costumbres, ¿sí? Muchas veces yo vengo de utilizar un sistema por 15 años, donde el sistema simplemente me permite registrar algo, pero todo lo demás, el procesamiento, yo lo hago manual. Y entonces yo ya adquirí esa habilidad para poder hacer de esa manera ágilmente, porque llevo el documento, llevo el papel, me lo firman, llevo una lista de chequeo a mano y no me pongo a pensar qué puede pasar con esa información, si se pierde, ¿sí? Si se vuelve ilegible, si realmente después se necesita para interoperar con otro sistema de información. Entonces, el tema de resistencia al cambio es bastante notorio en este proceso de implementación de sistemas de información en el ámbito de la salud, por ese tema de los usos y costumbres. Y entonces aquí es importante lo que usted mencionaba, llevar a los diferentes actores para que realmente puedan adherirse y puedan detectar, puedan asimilar que realmente esto es un beneficio para ellos, ¿sí? No simplemente es que voy a dejar de utilizar una hoja de cálculo y ahora voy a utilizar un sistema de información, sino cuál es el beneficio que ahora tengo con un sistema de información que me va a generar temas de privacidad, seguridad. La información que yo estoy teniendo ahí va a estar segura, voy a poderla compartir fácilmente con otros actores, no solamente que estén internos o en mi entorno, sino en entornos externos, que me va de pronto también ayudar a facilitar, aumentar la productividad en el caso de que yo esté en un cargo de coordinación directivo, que esté buscando ese tipo de aspectos. Entonces, el tema de resistencia al cambio es bastante interesante, ¿no? Y por eso hay que hacer un diagnóstico muy bien evaluado de todos los actores que están interactuando para la implementación de un sistema de información, llámese aseguradora, llámese prestador, llámese ente de control, llámese proveedores como tal, y de esa manera ver cuál es la estrategia que deberíamos llevar para hacer esa gestión del cambio, porque ahí empezamos a hablar de la resistencia al cambio, pero tenemos que tener gestión del cambio, ¿sí? ¿Cómo los vamos llevando paso a paso para demostrarles que realmente van a tener algo positivo, van a tener beneficios de hacer ese paso a un nuevo proceso, hacer las cosas que están haciendo pero de una manera nueva, con nuevas tecnologías, nuevas ayudas? Y lo segundo que usted planteaba, doctora, es el tema de la experiencia al usuario. Y eso es muy relevante porque sí es muy cierto lo que usted menciona. Cuando se diseñan sistemas de información, muchas veces pasa que uno está diseñando y se desarrolla pensando en yo qué podría hacer, pero al final hay un actor real que va a utilizar ese sistema. Y cuando yo no pienso en ese actor real, seguramente va a ser un sistema que va a ser confuso para ellos, porque hay pensamientos técnicos y hay un pensamiento del usuario final como tal. Por eso es muy importante pensar en la experiencia del usuario, ese diseño, acercarse al usuario final, ¿sí? Ver cuál es su entorno, cuáles son sus posibilidades, porque como usted le mencionaba, si hablamos del asegurado, de los afiliados, de los pacientes, tienen diferentes características. Hay, por ejemplo, personas que manejan muy bien los sistemas de información, que ya no quieren hacer nada en un computador, todo lo quieren hacer a través de su móvil, ¿sí? A través de la nube, a través de diferentes tecnologías. Pero tenemos otro tipo de pacientes, por ejemplo, en zonas rurales dispersas, donde a pesar de que ellos quieran tener todos esos tecnológicos, no lo tienen a disposición, no tienen la conectividad correcta, no tienen las aplicaciones adecuadas. Entonces tenemos que pensar cómo un sistema de información se puede adaptar a esas diferentes formas de recepcionar la información y cómo interactúan con los diferentes usuarios. Este es un tema que debe ser prioritario en el diseño de sistemas de información y pensando siempre de manera integral en los diferentes actores que tiene el ecosistema de salud. No se puede dejar por detrás, no puede ser un tema que lo voy a pensar al final, ¿sí? Sino que tiene que ser un tema que tiene que estar dentro de la planificación y diseño de lo que yo le voy a entregar realmente al usuario final. Bueno, y ahí dentro de los actores nos queda uno muy importante, que son todos los entes de regulación. Sí. En la implementación, para que sea exitosa, sí o sí tiene que adherirse a las normativas del país, de la región donde se vaya a aplicar. Una de las dificultades que he visto en mis años de experiencia, pues, trabajando ya en este sector de la tecnología, es que adaptarse a esos cambios normativos a veces toma mucho tiempo que no hay. Y mientras tanto tienes del otro lado a los que tienen que dar cumplimiento con un montón de problemas, exponiéndose a sanciones y demás cosas, porque el sistema le cuesta adaptarse a esos cambios normativos, no hay esa flexibilidad
que implica a veces no empezar de ceros otra vez, para poder cambiar, no sé, un parámetro que te está pidiendo, que antes no te pedía y ahora sí te lo pide el ente de control. Sí, es un tema complejo a veces, ¿sí? Porque no solamente es el tema normativo, sino la interpretación de esa normatividad. Eso tiene mucho de subjetivo, ¿no? Una cosa es como el que lo escribe y otra cosa es el que lo está leyendo. Entonces, y además que en estas normas no te dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Y el cómo es decisión de cada persona. Y ahí la cosa se vuelve todavía más complicada de abordar. Y además hay otros temas que componen esta complejidad, que es, además de la interpretación, que muchas veces el actor que se ve impactado por esa normativa la quiere ya, pero la quiere ya como simplemente una solución de momento. Yo quiero cumplir con esto que me están pidiendo y lo quiero ya, no importa cómo. Si realmente está con una visión integral, qué procesos va a impactar, cuál va a ser el impacto sobre mi negocio. Simplemente yo quiero cumplir con esa regla, con esa normatividad. Y entonces eso hace muchas veces que los sistemas de información en este caso no se han pensado de manera integral. Esa solución no se ha pensado de manera integral. Entonces, como muchas veces o coloquialmente decimos, le ponemos el parche, ¿sí?, a ese problema que tenemos ahí, y después con el tiempo eso se vuelve una bola de nieve, ¿sí? Va creciendo el problema, no pensamos cómo vamos a poder interactuar, vienen otro tipo de variables y después los costos que nos llevan de poder ajustar nuevamente ese proceso para poder cumplir con la normatividad es mucho mayor. Por eso, cuando existen cambios normativos es muy importante evaluar ese cambio normativo, en qué estado está, planificar muy bien cuál es el impacto que tiene sobre todo el negocio, no solamente sobre el pedacito, para realmente poder planificar y poder establecer un muy buen desarrollo, en este caso hablando de sistemas de información, para pues cumplir el objetivo. Y además hay otro tema adicional. Hablábamos de hay una normatividad, hay una forma en cómo yo la entiendo, sí, la subjetividad que se ha mencionado, pero también hay situaciones donde además de la normatividad tenemos que pensar también en la forma en cómo lo hace cada uno de las aseguradoras. Por ejemplo, hablando de aseguradoras de salud, ¿sí? Si vemos en Latinoamérica, sí, en países cercanos, tenemos procesos muy similares. Por ejemplo, podemos hablar del tema de los convenios entre la aseguradora y los prestadores, podemos hablar de las autorizaciones o direccionamientos o créditos, pero cuando vamos a cada uno de ellos, incluso en los mismos países, las dinámicas cambian, ¿sí? Las dinámicas cambian, entonces eso hace que la complejidad que tiene la actualización normativa versus el cómo actualmente yo hago mis procesos, cómo los he definido y cómo he interpretado la norma, eso es un tema que debe ser también prioritario para poder evaluar, hacer un diagnóstico de cuál es ese comportamiento, ¿sí?, de la realidad versus la normatividad, para que realmente se tengan sistemas de información que cumplan con sus objetivos y que se adhieran a la estrategia de las compañías. Entonces, yo creo que son temas bastante relevantes, importantes dentro de este ámbito y ecosistema de la salud, hablando de los diferentes actores que tienen diferentes riesgos que tenemos y que vivimos normalmente nosotros con nuestros clientes, y retos, ¿no? Porque no es solamente acá, hay otros retos, hay otros temas que van evolucionando y es importante también mencionarlos y hablar. Sí, bueno, igual pues este espacio ya se nos viene terminando por ahora, pero claro, hay otros temas que quedan muy, muy importantes por seguramente asumir en otros próximos conversatorios, como es el tema, por ejemplo, del uso de IA para soluciones clínicas, todos estos algoritmos, cómo vienen tomando las decisiones, tomando en cuenta que en salud realmente el margen de error permitido es mínimo. O sea, tú no le puedes decir a una señora, mira, estoy 89% seguro de que está embarazada. No, estás o no estás embarazada. Entonces ahí este tema de estos algoritmos pues tienen una exigencia muy alta, dado pues este error permisivo que tiene que ser muy mínimo porque estamos hablando de salud, ¿okay? Eso pues sería un tema que pudiéramos abordar más en detalle en próximas sesiones. Bueno, seguramente más adelante las vamos a seguir teniendo. Y bueno, Dani, muchas gracias por toda tu explicación, por todo el abordaje y el detalle que nos han dado. De verdad que ya nos aclaras muchas dudas sobre estos temas y espero seguir contando con tu compañía en próximas conversaciones.
Doctora, no, a ustedes muchas gracias, Conexia, por este espacio. Yo creo que es bastante enriquecedor hablar de los diferentes retos que se tienen en el mercado, en los diferentes ámbitos, en Latinoamérica específicamente, porque eso hace que también nos podamos enriquecer de otras experiencias, ¿sí? No solamente hablar de un país específico, sino qué pasa en otras geografías. Y lo que usted menciona de nuevos temas, sí, tenemos actualmente, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, de machine learning, pero es importante focalizar, como usted lo menciona, y establecer cuál es ese objetivo, cuáles son esos pasos que deberíamos tener, llevar, hacer para lograr esos objetivos que queremos tener y entender muy bien de qué se tratan estos temas. Entonces, doctora, nuevamente, muchas gracias por el espacio y bueno. Muchas gracias a todos por su atención. Espero poder tener muchos más encuentros. Pueden ver más episodios de Conexia Talks en nuestro canal de YouTube y hasta otra oportunidad.